Nuevamente, bendiciones a cada uno de mis amados hermanos. Me gozo grandemente el poder compartir la palabra del Señor a través de estas redes, a través de estos canales. Que el nombre del Señor sea glorificado por sus maravillas y por esos privilegios y oportunidades que nos da de compartir su santa y divina palabra. Gracias, amados amigos y hermanos que me apoyan en este ministerio, que ven la reflexión, que la comparten. Yo oro por ustedes para que el Señor les bendiga cada día más y les dé abundancia espiritual y económica también. Lucas, el capítulo 18, el versículo 36, dice: y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Uno de los milagros que el Señor hizo y que se destacó por algo que sucedió mientras él iba hacia Jericó. Un ciego estaba sentado y obviamente no sabía quién pasaba por el lugar. Sin embargo, algunas personas le dijeron: en este momento está pasando Jesús de Nazaret. Entonces él, al oír que era Jesús de Nazaret, dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Eso es lo que encontramos en la santa palabra del Señor. Jesús pasa y alguien que no puede ver, que no sabe exactamente qué trata, quién va por ahí, que se oye murmullos, personas, caminar de muchas personas, de una multitud. Y él solamente pregunta: ¿quién va por ahí? ¿Quién pasa? Y le dicen: es Jesús de Nazaret. Y entonces eleva su voz a gritos y dice: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Importante es aquí una razón, que él, al saber que era Jesús de Nazaret, pide que tenga misericordia de él. En segundo punto, ya se sabía quién era Jesús de Nazaret, que era el Hijo de Dios. Eso ya se había regado la bola, como decimos aquí en Colombia. Se había regado el decir de que Jesús de Nazaret era el Hijo de Dios y además hacía milagros. Sin otras más que escuchar el ciego, era clamar a Jesús de Nazaret para que tuviera misericordia de él. Es un cuadro que hemos oído y hemos leído en la palabra del Señor para quienes conocemos la palabra de Dios y hemos escudriñado esa palabra. Uno de tantos milagros que Jesús hizo. Hijo de David, ten misericordia de mí, clamó aquel ciego. Cuando nosotros asistimos a la iglesia y hay el sentir del Espíritu Santo y vemos que hay otras personas que se están llenando de ese poder espiritual, que están recibiendo de Dios esa unción maravillosa, y sabemos que por ahí se siente que hay ese sentir del Espíritu de Dios, que Jesús está pasando por ahí ministrando a los creyentes, debemos decir y gritar, como dijo el ciego: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Porque si nosotros necesitamos de ese milagro, necesitamos de ese Dios que llene nuestra vida,
que nos dé de su Espíritu Santo, debemos pedirlo. Debemos clamar a Él para que nos dé ese Espíritu, nos dé esa unción y nos dé esa sanidad. En el caso del ciego necesitaba ver la luz, necesitaba la vista. En el caso nuestro quizás no tengamos algún impedimento físico por las cuales pidamos que Jesús haga un milagro. Pero hay un milagro que sí Jesús puede hacer en nuestras vidas y es sanar nuestra alma, limpiar nuestro corazón y nuestra mente, restituir nuestra vida espiritual para ponernos en paz y en comunión con Dios. Y eso también requiere que clamemos a Jesús, al Hijo de David, que tenga misericordia de nosotros y salve nuestra vida espiritual, salve nuestra alma, que necesitamos que Dios haga ese milagro. Jesús pasa. Y cuando sabemos que está pasando por ahí, en la hora de la ministración, clamemos a Él para que el Señor tenga misericordia de nosotros. Porque todas las enfermedades no son físicas, todas las enfermedades no son materiales, ni todas nuestras súplicas deben ser en cuanto a lo material o a lo económico. No, necesitamos mucho más, es que Dios se manifieste en nuestras vidas, que Dios sane nuestras heridas, esas heridas del corazón, esas heridas de odio, esas heridas que están por allá en lo profundo de nuestro ser y que no nos dan esa plena libertad para adorar a Dios, que no permiten que podamos sentir la presencia del Señor. En muchas ocasiones estamos reunidos en la iglesia, el Espíritu de Dios está en ese lugar y todos lo sienten, pero a veces nosotros nada, y estamos como espectadores ahí, solo viendo a la persona que está al lado, que habla en lenguas, que el Espíritu lo estremece. Algunos saltan, algunos gritan, otros se lanzan al piso porque no pueden más de esa llenura del Espíritu de Dios. Y nosotros no sentimos nada. Ahí es cuando debemos decir, suplicar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Porque si no estamos sintiendo eso que los demás sienten en el momento de la ministración de la palabra, de la ministración del Espíritu, si no lo estamos sintiendo en ese momento, tenemos que suplicar a Dios para que Él tenga de misericordia de nosotros y podamos empezar a sentir ese Espíritu divino, que Él tenga esa misericordia para que limpie nuestro corazón y nuestra vida, nuestro ser, y que no seamos todos secos y vacíos delante de la presencia de Dios, sino que al salir de la iglesia podamos salir llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo hace falta en nuestros días esa llenura espiritual? Hace falta, se nota esa ausencia, porque está hecho un esquema en la iglesia, que se cantan unos coros lentos, donde se levantan las manos para adorar a Dios, pero muchos no lo hacen. Y hay unos coros alegres, donde se dice que debemos alabar a Dios con gratitud, con alegría, y no danzamos, no saltamos, no nos levantamos ni siquiera de la silla. Y llega la hora de la ministración de la palabra y no recibimos palabra, porque estamos secos, estamos vacíos, porque no tenemos la presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida. Pero sí sabemos que los de al lado sí lo están sintiendo. Nos damos cuenta por la forma como adoran, por la forma como se inclinan, se humillan. Pero nosotros a veces no lo sentimos. Amado hermano, Dios ha puesto esto en mi corazón
porque siempre mis reflexiones van dirigidas al pueblo creyente. Si hay alguien que no ha tenido esa experiencia de ir a una iglesia y sentir la presencia del Espíritu de Dios, entonces es el momento de que diga: Jesús, ten misericordia de mí. Él está pasando por nuestro lado, y entonces necesitamos es simplemente decirle: Señor, ten misericordia de mí, y seguro que Él la tendrá, porque el ciego, cuando gritó y dijo: ten misericordia de mí, entonces Jesús sanó al ciego. Y si en nuestra flaqueza espiritual pedimos a Dios, entonces Él dará la ayuda de su Espíritu, porque necesitamos esa llenura del Espíritu Santo. Dios te bendiga, muchas gracias por llegar hasta el final. No olvides suscribirte, no olvides compartir esta reflexión, y cada 8 días o cada que haya momento puede usted acompañarme para seguir adelante hablando de la santa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga y hasta pronto.